Hola, soy Natalia Luna, soy la artista de la semana en Sonorama.p. Emilio es mi primer disco, salió en el 2005 y yo empecé a grabarlo tímidamente, creo, desde el 2003, no conociendo a músicos y trabajándolo todo de modo independiente en todo sentido. De hecho, llegué al primer estudio de grabación vía Páginas Amarillas, ¿no? Cuando eso existía todavía. Y llevé una guitarra que incluso estaba en mal estado. Y poco a poco fui conociendo justamente músicos, el proceso de grabación, y en ese sentido, pues la producción fue un poco larga. Fue bastante casera de algún modo, y sin el ingeniero de sonido hubiera sido un desastre. Y después de Emilio, que sale en el 2005, que tuvo por suerte una súper buena crítica en los medios, también me tardé un tiempo en hacer el segundo, que es simplemente N. Y ese, bueno, lo hice en otro estudio, lo hice quizá con un poco más de contactos, pero otra vez de modo 100% independiente. Es decir, compongo, hago también las partituras, aunque no muy bien hechas porque no soy músico educado, justamente no soy educada en música. Llamo a los músicos, ya sea músicos académicos o guitarristas y bateristas, etcétera. Y también es producido justamente completamente por mí. Luego de eso empecé a hacer este disco, pero por razones que nada tienen que ver con la música se pospuso el proyecto y recién ahora en el 2015 sale Carcass, que es mi tercer disco. En realidad en grabación creo que no fue mucho tiempo, fueron 23 sesiones y para quien escuche el disco se da cuenta que hay muchos detalles, en verdad es complejo en ese sentido. Normalmente queda la primera toma, yo grabo piano y voz, a veces al mismo tiempo, a veces por separado, pero normalmente queda la primera toma, no es porque sea excelente, sino porque después las siguientes salen terribles, porque me pongo muy nerviosa haciendo lo mismo una y otra vez. Y luego justamente se llamaron a los músicos, especialmente el cello, la viola. Lo que me ha gustado de este proceso es que por fin pude hacer un disco que era el que realmente quería. Yo desde el primer disco no quería utilizar bases rítmicas y quizá por lo que es un poco más sencillo, accesible, terminé, y porque desconocía obviamente la grabación, que es otro mundo, no es simplemente hacer música. Porque desconocía el hacer música, finalmente opté por la base rítmica, es decir, batería y bajo. En este caso, el disco no tiene batería, no tiene nada de bajo. Y cuando las primeras personas escucharon que el proyecto iba a ser así, me dijeron, ¿cómo vas a hacer un disco sin batería y bajo? Y a mí no me parecía para nada extraño. De hecho, escucho el disco y no lo necesito. Y algo que también quería hacer hace mucho tiempo era utilizar grabaciones de campo. Es decir, utilicé una una grabadora semiprofesional y fui a grabar con José Sarmiento, que me ha ayudado muchísimo en este disco. Fui a grabar a un taller de Surquillo, un taller mecánico, hice ruido con planchas y con, en fin, herramientas de metal. Se compraron bolas de acero que usan creo que para la molienda, para deslizarlas sobre un piso de madera, que es una idea que tenía hace muchísimo tiempo también. Esa textura que da el peso, o sea, un metal pesado sobre la madera, que también se utiliza en uno de estos temas. Y luego de eso, que serían los dos puntos más quizás característicos del disco, sí opté por lo más tradicional, algo que yo siempre he utilizado, que son las cuerdas. Y esta vez lo que es nuevo es la viola, que pues sonar, bueno, es una cuerda más, pero en realidad también me interesaba muchísimo porque tiene una textura en particular, no sé si llamarla rústica porque los violistas se enfadarían quizás, pero tiene un sonido, tiene una calidez que yo creo que se asemeja con mi disco, mucho más que el violín. Me gusta mucho jugar conscientemente, ¿no? Me gusta jugar con mis voces también. Si escuchan el disco, no solo está mi voz, sino que también distorsiono mi voz, a veces con mi propia habilidad, pero si no me alcanza la habilidad lo distorsionamos también en la computadora, entonces pueden escuchar voces como ese tipo de cosas, o por el contrario mucho más agudas. También es un poco experimental porque a pesar de que ya es mi tercer disco hay cosas que desconozco.
O sea, el ingeniero de sonido está ahí, siempre me han tocado excelentes, en este particular que es Daniel Berrocal, de Kilka Road, que me ha ayudado muchísimo, uno aprende muchísimo, pero uno se da cuenta que hace algunas cosas también porque no sabe, ¿no? Entonces, a veces uno esconde el azar, pero en mi caso no tengo problemas en mostrar que algunas cosas han salido porque sí, ¿no? Y quizá no es... Esto otro no lo llamaría experimental, sino simplemente dejar la libertad del ruido, que en este caso son estos pequeños ruidos de movimiento, cuando uno se mueve en la banca del piano, cuando cierra el piano, o cuando el chelista también quizás hace un ruido más con sus cuerdas, cosa que yo he implementado también bastante, ¿no? En el sentido del juego, en todo caso, sí, podría llamarse experimental. Eso es cierto. Por un lado es el tema que recorre o sea, la temática misma de las letras. Musicalmente está así, porque si uno escucha es un piano pesado, repetitivo, fragmentado, como quien no se interesa en si el otro va a entender lo que está pasando. Y al mismo tiempo el proceso de grabación, no me había dado cuenta, tú lo acabas de decir de alguna manera, pero sí, claro, o sea, sí, si me pregunto al respecto, sí, no sé si también es porque soy un poco autoritaria y porque me gusta hacer las cosas sola, pero siempre que viene un músico siempre le doy la libertad, por cierto, de un poco de intervenir, porque sobre todo los que van en cuerdas tienen una variedad enorme para hacer un toque y me enseñan muchas veces, ¿no? Pero sí es cierto, en varios niveles es una producción solitaria. Sí, el disco ya debería estar esta semana en casi todas las discotiendas. Está justamente en Moving Sound, en Sonocentro, en El Grito, en Anexo, en Barranco, ¿no? Debería estar en Phantom esta semana y sé que justamente por algunas tiendas las hacen llegar a provincias. En todo caso pueden visitar mi Facebook, que es justamente Natasha Luna Oficial, y ahí pueden ver las referencias. Bueno, lo del francés fue porque, en fin, he estudiado en el franco-peruano, así que desde los 4 años tengo el idioma metido ahí. Hice mi maestría también en Francia, entonces inevitablemente el sonido está ahí. Pero me gusta jugar en general con los idiomas. Los idiomas siempre están en mi cabeza, no solo cuando compongo. Cuando compongo justamente no sé por qué me es imposible escribir en español, mi cabeza está más bien plagada de otras voces normalmente, por eso compongo en inglés, pero el francés siempre ha estado presente conmigo. Y el alemán fue porque, bueno, quizá por las películas, los libros, la filosofía, siempre también empieza a hacerse un manifiesto. Y en el caso de este tema que ustedes pueden escuchar aquí en Sonorama, que se llama justamente Rotkäppchen meint es böse, ¿no? Pero no importa mucho el título, lo que importa en todo caso, o el idioma, simplemente es la historia de Caperucita Roja. Y es Caperucita Roja en mi versión, y Caperucita Roja en esta versión no se casa con el mundo, al contrario, rechaza el mundo y se va con el lobo, ¿no? Más bien es como un desprecio a los humanos y prefiere ir con el lobo, entonces también es un manifiesto respecto del mundo. ¿Y por qué en alemán? Simplemente por una cuestión de sonoridad. En español, Caperucita suena para mí un poco bobo, en francés también no suena quizá muy fuerte, en inglés es muy neutro, muy ambiguo y solo tiene esa fuerza en alemán. Y como su origen no se sabe si es francés o alemán, dije, bueno, pues vayamos con eso. Sí, pueden ver justamente el Facebook, Natasha Luna Oficial, no, facebook.com/Natasha Luna Oficial. Ahí es donde publico la mayoría de cosas. No tengo Twitter porque todavía no se me ocurre, pero en Facebook pueden encontrarlo todo. Ahí están los links a YouTube también. Basta con que busquen Natasha Luna y va a haber respuestas justamente en Google. Y las discotiendas, justamente como dije, están en casi todas las pequeñas y las más grandes deberían estar en esta misma semana. Muchas gracias a Sonorama.p por darme toda una semana. Espero que no se aburran justamente de mí. Gracias por este espacio y gracias a las personas por tomarse el tiempo de escuchar un disco que requiere un poco de tiempo. Gracias.